Muy buenas tardes, América Latina. Buenas noches aquí en Austria. Mi nombre es Karin Hibaum y desde Más Medios, Más Prensa y Express en Austria estamos con una invitada muy especial sobre un tema del libertarismo y también la política actual. Este medio de Más Medios lo editará a esta nota, por supuesto, en alemán y en inglés. Y tenemos nada más y nada menos que Gloria Álvarez. Muchos la conocen, aquí en Europa la conocemos mucho, politóloga, escritora y candidata a presidente por Guatemala. Ella nos va a contar más sobre su historia y por supuesto le vamos a dar la libertad de expresión para que nos cuente sobre estos temas del libertarismo, qué sucede con las políticas de Bukele, Milei, Trump. ¿Son realmente libertarios? ¿Qué estilos de libertarismo hay? Y bueno, y ella nos va a comentar que es la experta. Bienvenida, Gloria. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Karim. Un gusto estar aquí contigo y grabando pues esta entrevista que creo que es bien importante, a pesar de que las personas crean que las mayorías aplastan las ideas. Yo creo que las ideas son inmortales y es bien importante definirlas para poder saber de qué cosas estamos hablando, ¿no? Y hablando pues del análisis actual. Creo que sí es bien importante hacer la diferencia de qué es Donald Trump, qué es Nayib Bukele, qué es Javier Milei, qué está pasando con el libertarismo en el mundo. Así que te agradezco un montón por el espacio. No, por favor, y te voy a pedir también que des libre para sacarnos la foto que va a salir después en la carátula, que es muy importante. A Sí, ver, así y ya podés entonces hablar también. gracias. No sé si aparece ahí, ya te sale. Sí, la tomó, sí, la tomó. Ah, genial. Bueno, para entonces tenés toda la palabra para que puedas hablar, Gloria. Sí, bueno, me mandaste varias preguntas y creo que es bien interesante entender la diferencia entre liberalismo clásico y libertarismo, cómo se Sí, define, qué aspectos difieren sobre su estado e individuo. Bueno. El liberalismo clásico es una corriente que arranca en el siglo XIX, bastante opuesta al conservadurismo de las monarquías. Se oponía a que hubiera esclavitud, se oponía a que las mujeres fueran vistas como ciudadanas de segunda categoría y sobre todo se oponían a que el clero y la sociedad estamental de la monarquía tuvieran un control absoluto sobre los mercados, que había sido la condición imperante, por supuesto, también desde la colonia. Entonces, lo primero que nutre al liberalismo clásico son pensadores como Federico Bastiat, Voltaire, Montesquieu, John Locke, que obviamente también hay que entender que por un monopolio que había en la iglesia, pues muchos de ellos eran deístas, otros se acercaban más al Dios como lo expresa Séneca, que tiene más que ver con una cuestión de la naturaleza, y no necesariamente eran adeptos de la religión cristiana, pero hoy en día hasta se dice que los padres fundadores de Estados Unidos se basaron en el cristianismo. Y realmente eso no es verdad. Estaban huyendo muchas personas de la persecución religiosa que había en Europa, y Estados Unidos precisamente se funda para que haya libertad religiosa y para que el Estado no se entrometa en materias de religión, ni educación, ni economía. Ese es, digamos, el liberalismo clásico, que obviamente queda completamente abandonado cuando el mundo entra en el siglo más sangriento que hemos tenido, que es el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, con la Gran Depresión de 1929, que es ocasionada precisamente por la creación de la Reserva Federal, que es donde empieza el declive del dólar. No como la mentira que se nos hace creer que la crisis del 29 se da por tanta libertad económica. No, esa libertad económica ya se venía restringiendo, ya empezaban a haber monopolios, ya empezaban a haber proteccionismos, y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se vivió con el nazismo, con el fascismo, con el comunismo, las ideas del liberalismo clásico eran vistas como completamente absurdas y ridículas, porque ¿quién iba a pensar en un gobierno limitado y en un individuo libre ante estas amenazas, ¿no? El liberalismo clásico entonces se queda ahí tirado, y luego la economía austriaca de pensadores como von Hayek, Mises, rescatan
muchos de estos temas del liberalismo clásico político del siglo XIX, enemigo del conservadurismo, enemigo del marxismo, y lo llevan al área de la economía y la política. Y ahí es donde Mises escribe Acción Humana y Hayek escribe Los Fundamentos de la Libertad y arranca toda esta corriente que se conoce como liberalismo clásico con más fuerza. O sea, se desempolva lo que había pasado en el siglo XIX y se trata de traer al siglo XX. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la manera en que se configura la contracultura hippie con los psicodélicos, con el rock and roll, con las protestas para los derechos civiles, que ya no hubiera una segregación entre negros y blancos donde no podían ir a los mismos sanitarios, ni a las mismas escuelas, ni a las mismas universidades, que las mujeres ya no fueran vistas nada más como máquinas reproductoras hechas para quedarse en casa, toda esta contracultura hippie que es completamente ignorante del liberalismo clásico, o sea, no estamos hablando de hippies que estaban leyendo ni a Hayek, ni a Bastiat, ni a nadie de esta gente, pero sí que surge una corriente de jóvenes en los años 60 y 70 en Estados Unidos que teniendo contacto con las ideas del liberalismo clásico que te hablan de un gobierno limitado, de un individuo fuerte, se ponen a pensar, a ver, si yo como joven estoy a favor de un gobierno limitado, pero me opongo al conservadurismo de los republicanos que quiere mantener la segregación racial, que quiere mantener diferentes derechos para diferentes grupos, que no necesariamente se opone a la militarización de un Estados Unidos que empieza a inflar su gobierno federal para meterse en otros países, con la guerra de Vietnam también. ¿Dónde me posiciono? Si soy una persona que quiere libertades económicas y libertades civiles, no voy ni con los republicanos de la época, pero tampoco con los demócratas que a su vez estaban coqueteando con dictadores como Fidel Castro, que ante la guerra de Vietnam estaban de acuerdo con que hubiera comunismo en Vietnam, que sí estaban a favor de un Estado benefactor, que termina siendo, ya sabemos, la beneficencia solo para el Estado, y surgen estos jóvenes inconformes en el movimiento que se conoce como libertarianismo. Y el libertarianismo surge así con un eslogan bien simple, Free Markets and Free Minds, un gobierno limitado, y empieza a tener sus propias instituciones como el Instituto Cato, como la famosa fábula de Joe Lapis, de Leonard Read, Ujú. que hace el Foundation for Economic Education, y empieza este movimiento libertario a ser completamente tajante en contra del Partido Republicano y el Partido Demócrata, por ambos haberse volteado por completo a lo que los padres fundadores de Estados Unidos crearon en la primera nación, donde se puso por escrito que el individuo no era un súbdito de ningún monarca, ni tampoco para ser esclavo. Entonces así los libertarios empiezan a cobrar un montón de fuerza, sobre todo en Estados Unidos, y cuando empiezan temas como la fallida guerra contra las drogas que hace Richard Nixon, la pésima batalla en la guerra de Vietnam que no se gana, luego la crisis del SIDA y la espalda que le da el gobierno de Ronald Reagan a esta crisis, al tema, varios temas que iban como cambiando la cultura y que los libertarios en escritos que ustedes pueden ver en el Cato Institute que se fundó en San Francisco y luego se mueve a Washington, D.C., o el Foundation for Economic Education, pues obviamente la corriente libertaria empieza a tener muchísimas respuestas para diferentes temas, incluso en la ecología. A diferencia de los conservadores que cuando ven temas de cambio climático solo es como, no, 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 no oigo, no veo, hasta que les pasan cosas como lo que está ocurriendo en Valencia y se dan cuenta de que evidentemente el clima sí está cambiando. Los libertarios sí tienen soluciones para todo esto. Aquí atrás tengo un libro que se llama La Enciclopedia del Libertarismo y pueden ver desde aborto, drogas, Estado, impuestos, aranceles, fronteras, guerras, derechos civiles, derechos individuales, todas las soluciones que la filosofía libertaria propone. Yo llego a conocer la filosofía libertaria primero en la Universidad Francisco Marroquín y luego en el Cato Institute, donde tuve profesores como
el acabado de fallecer David Boaz, Mm. que fue una de las grandes mentes brillantes, escribió The Libertarian Mind. Además, él era homosexual. Entonces, cuando yo estuve en el Keito, pude ver de primera mano cómo se luchaban batallas tanto en contra de Hugo Chávez y de lo que estaba pasando en Venezuela, como de los mismos republicanos que se oponían al libre mercado porque estaban pidiendo aranceles y proteccionismos para las industrias que a los republicanos les interesa. Entonces, esa fue la escuela libertaria que yo recibí. Y traje a América Latina, cuando terminé de estudiar fuera, a través de mi programa de radio, las primeras ideas libertarias, cuando nadie hablaba de libertarianismo en el 2010 en un país como Guatemala, solo se hablaba en la Francisco Marroquín, Javier Milei ni existía, Bukele menos, Trump, o sea, todavía tenía sus reality shows. ¿Y qué pasa? Que yo trato de ser lo más fiel posible a como a mí me habían enseñado las ideas libertarias, de la mano de pensadores como Tom Palmer y David Boaz. Obviamente empiezo a empaparme también del objetivismo de Ayn Rand, que para Rand los libertarios eran un fracaso porque eran unos hippies que solo tenían soluciones económicas y políticas, pero no filosóficas. Los Ujú. libertarios hablaban mucho del principio de no agresión, pero no sabían fundamentar filosóficamente por qué el principio de no agresión desde la metafísica, la epistemología, la política, la economía, el arte y la ética tenía un valor. Y ahí me doy cuenta que por eso los objetivistas son tan impenetrables y también tan malos en publicidad, porque son muy sólidos filosóficamente, rechazan cualquier misticismo, venga por parte del Estado en temas de colectivismo, como por parte de colectivismos religiosos. Y por eso los objetivistas no se han podido prostituir por parte del conservadurismo del cual los liberales clásicos y los libertarios sí se han prostituido porque les fascina meterse en la cama con la derecha conservadora estatista que termina traicionándolos. Y esto no es nada nuevo. Pasó con Augusto Pinochet y los Chicago Boys, pasó con Ronald Reagan y ahora está pasando con personajes como Trump o como Bukele o como Javier Milei. Ujú. Ahora, cuando yo hago videos diciendo que Trump no es libertario, pues mucha gente dice, sí, 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 Trump no es libertario, eso lo tenemos claro. Y tienen claro que Bukele no es libertario. Cuando se trata de Milei, no ocurre lo mismo, porque Milei viene de una corriente que él también ha traicionado, que es la corriente del anarcocapitalismo. Yo nunca he pertenecido al anarcocapitalismo. Me parece que nunca me pueden explicar cómo puede funcionar un mundo sin gobierno cuando ya, Excelente. cuando ya tenemos la polución del gobierno. Yo soy más minarquista y soy una libertaria que se acerca más a las ideas de Rand. Pero además hay que entender que Ayn Rand, sus discípulos como Murray Rothbard, tuvieron tremendas peleas intelectuales, pero en cosas en las que sí coincidían eran en el aborto, por ejemplo. Tanto Murray Rothbard como Hans Hermann Hoppe consideran al feto un parásito al cual no se le aplica el principio de no agresión. Pero pareciera que a Javier Milei se le perdonan todas esas incongruencias. Y no importa, no pasa nada. Él puede ser libertario, él puede ser de la escuela de Rothbard y de Hoppe, y no importa que ellos sí estén a favor del aborto y no le apliquen el NAP al feto. Esas cosas parecen no importar porque ya estamos llegando a un dogmatismo populista que, por ejemplo, cuando hace unos años yo daba conferencias y enseñaba las fotografías de Hugo Chávez en caricatura con Simón Bolívar, mientras Jesucristo los abrazaba a los dos, todo el mundo ponía, o sea, el grito en el aire, ¿no? Que cómo era posible que Hugo Chávez prostituyera la imagen de Jesucristo y la de Simón Bolívar para consolidarse, ¿no? Cosa que también hizo Fidel Castro con la figura de José Martí, no desde un lado religioso, porque obviamente, pues Fidel Castro era más comunista de la vieja escuela, ¿no? Pero ahora estamos viendo imágenes de Donald Trump abrazado con Milei, mientras Jesucristo los abraza a los dos y este otro extremo no pone el grito en el cielo. Entonces pareciera que Jesucristo sí puede ser usado cuando es con Milei y con Trump, pero no cuando es con Chávez y Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque no es que el principio de prostituir la religión esté mal, es que no la usen los que a mí me caen mal. Entonces lo que estamos ahorita viendo es que el movimiento libertario se está prostituyendo
a lo que la gente quiere que se prostituya. Y hay una cosa que lo decía Goebbels, y era que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La propia suástica que los nazis usaron es una suástica que llevaba 6000 años siendo utilizada por los grupos de los Vedas y de los budistas para una cuestión que tenía que ver con la rotación del sol y el sol y seguir la iluminación. Y algo tan puro, sagrado, milenario como la suástica fue utilizada por los nazis, y tú hoy le preguntas a 10 occidentales qué significa la suástica y la mayoría de ellos la va a relacionar con Adolfo Hitler antes que relacionarla con su significado milenario, que es el védico, ¿no? Lo mismo puede pasar con el libertarianismo. Podemos quedar tres gatos como yo gritando que el libertarianismo es minarquismo, gobierno limitado, separar a la economía y a la educación y a la religión del Estado, fronteras abiertas, mercados libres, pero si estos hombres con mucho poder agarran el concepto y lo vuelven lo que ellos lo quieren volver, pues nos va a pasar lo mismo que la suástica. Y al final los libros de historia, dentro de 50 años, dirán que el movimiento libertario empezó siendo una cosa con los Bastiats y los Hayek y los Mises y las Rand y las Álvarez del mundo, porque espero que me dejen de ese lado y que no prostituyan mi imagen, como también pasa, ¿no? Con los muertos que luego agarran la imagen de ellos y hacen lo que quieran. Y luego llegó un momento donde el conservadurismo religioso tomó la bandera, la prostituyó y la volvió su propia cosa, que es también algo que puede pasar. O sea, no estamos exentos de que en la historia los términos vayan mutando y se vayan prostituyendo de acuerdo a quien tenga más poder en los medios, ¿verdad? Lo que vos descontabas de, claro, del libertarismo con el liberalismo, yo creo que para vos quizás es un tema, si no, te voy a mandar información para que sepas. El Partido de la Libertad Austríaco, que es el FPÖ, que vos sabés que es conservador, o sea, ideas de la libertad, somos para el libre comercio, pero bueno, viene por la cultura austríaca, es muy conservador, pero abierto. Y en los años 90, cuando Jörg Haider asumía con Heide Schmidt, que seguramente no sé si la conoces, es cuando nos dividimos en dos partidos, que igual somos la misma gente que estamos en los dos, ¿no? En los neos y el FPÖ, que es el problema que tenemos hoy en Austria, que se dice nadie quiere a Herbert Kickl porque es más de la ideología de Orbán, también de la ideología de, de Meloni, viste que son más conservadores, pero ya muy conservadores. Entonces, ahora el gobierno sí quiere cerrar yo le llamo el triunvirato, el trío con los neos, que los neos son los libertarios austríacos. ¿Qué Ujú. son? Y me gustaría por ahí que lo toques el tema porque también es lo que muchos preguntan. ¿Cómo puede haber los llaman progresistas, más populistas? Pero no es que sean zurdos ni nada, que no, que tienen una ideología más populista y más progresista. Quizás puedas explicarles a la gente que nos escucha qué significa eso y que no deja de ser un libertarismo. Es que el libertarianismo, si se van a la enciclopedia, el libertarianismo siempre ha sido free minds y free markets. Y eso Exactamente. significa libertad de amar a quien tú quieras, de comprar lo que tú quieras, de no tenerte que adscribir a las fronteras absurdas que te fueron impuestas a través de violencia, y que tú como ciudadano del mundo tienes derecho a no ser súbdito de ningún estado. Entonces, la libertad, los libertarios jamás la descuartizaron en los pedacitos que a la derecha y a la izquierda les gusta, de decir, aquí está la libertad económica y aquí está la libertad sexual y aquí está la libertad de culto. No, la libertad es una. Y tú eres libre de emanciparte de cualquier adoctrinamiento que te venga por parte de instituciones, iglesias, Estado, manipulación de los medios, etcétera. Entonces, el libertarianismo significa eso, como la suástica para los Vedas era lo que era. Que venga un grupo y agarre eso y le quiera hacer chile con mole y empiece a vender otra cosa, eso ya está fuera del control de lo que la teoría dice, ¿ya? Y esa es la diferencia. Cuando el comunismo se implementó en el mundo, siguieron los pasitos de Carlos Marx.
Solo que Carlos Marx pensaba que si tú seguías sus pasitos, eventualmente iba a haber menos Estado, no iba a haber dinero y no iba a haber propiedad privada. Y resulta que siguiendo los pasitos de Marx, siguió habiendo Estado y más poderoso, siguió habiendo dinero, solo que en las manos de unos pocos, y siguió habiendo propiedad privada, pero solo para los cerdos de Orwell. Entonces, una cosa es implementar una receta y que el resultado final no te salga, como lo decía la teoría, que es lo que pasa con el comunismo, y otra muy distinta es que el libertarianismo es súper claro en las cosas que ofrece. Free markets, free minds, limited governments. Nada de lo que ofrecen Orban, Meloni, Bukele, Trump, ni Milley tiene que ver con gobiernos más pequeños, economías más libres, fronteras más libres, individuos autónomos para tomar sus propias decisiones económicas, amorosas, sentimentales, sexuales, filosóficas incluso, porque están hablando de imponer a través del Estado su propia educación, cuando el libertarianismo es claro en una separación absoluta entre Estado, economía, Estado, religión, Estado, educación. Una separación clarísima. Entonces, cuando a mí me hablan de ideas populistas, primero definamos qué es populismo Ujú, y qué carajo es progresismo. Populismo es una manipulación psicológica que se usa por los gobernantes para venderte cosas que no son sostenibles en la realidad, porque violan por completo cualquier principio económico, hablándote de lo gratis, cuando en ujú. el mundo no hay cosas gratis, porque todo cuesta, todo alguien lo tiene que trabajar. Sí que es verdad que muchos siglos tuvimos cosas gratis porque teníamos esclavos, y espero yo que nadie quiera regresar a la esclavitud, pero siempre puede pasar. O te hablan de cosas gratis y te hablan de un Mesías en el gobierno que sabe mejor que tú cómo gobernar tu vida, cuánto deben costar las cosas, quién las tiene que administrar. Eso es populismo. El libertarianismo, por su esencia, basada en el sentido común y en la libertad del individuo, no es populista. Por eso es que no ganamos elecciones tampoco, porque a nadie le gusta una filosofía que te dice, hola, tienes que hacerte cargo de ti mismo. No va a venir papá gobierno, ni en la forma de Trump, ni en la forma de Chávez, a resolverte la vida. Vas a tener que ser tú. A la gente no le gusta oír eso. A la gente le gusta oír un Orban, un Hitler, una Meloni, un Putin, un Trump, un alguien que les venga a decir, yo te voy a rescatar. Y el populismo va parejo para todas las ideologías políticas. Tal vez los populistas socialistas te ofrecen una bolsa de comida, mientras los populistas de derecha te ofrecen a Jesucristo en la tierra y proteger tu empresa de los malos mercados feos de otras partes y protegerte de ese inmigrante sucio y asqueroso, ¿no? Pero al final los dos te están ofreciendo mesías en la tierra que saben mejor que tú cómo solucionarte la vida. A diferencia de los libertarios que te decimos, tú puedes, compadre. Y ser libre no es fácil porque vas a tomar decisiones que a veces no son las correctas, pero por lo menos nadie más las va a tomar por ti. Confiamos en ti. Y ese discurso, pues obviamente no pega. Y no solo no pega en Latinoamérica, no pega en Europa, que es la cuna del populismo fascista, nazista, franquista, comunista, todas vertientes de ese gran Mesías. Cuando hablamos de progresismo, ¿a qué nos referimos con progresar? Porque para mí la única manera de progresar es a través de Claro. mercados libres y mentes libres y fronteras libres y personas libres. Porque los de derecha te hablan de mercados libres, excepto para quienes producen esos mercados, que son los individuos. Ahí sí que se jodan. Y entonces es como, ok, entonces querés mercados libres, excepto los mercados que a ti te incomodan, las drogas, la prostitución, el aborto, o sea, todo mercado que a la derecha le haga ruido, no, ese no puede ser libre. Ese tiene que entrar papá gobierno y regular. Ah, entonces, ¿en qué te diferencias de la izquierda? Perdón que te pregunte, porque pareciera lo mismo, ¿no? Y la ¿Verdad? izquierda te habla de, somos un mundo, todos somos Pachamama, odiamos a las corporaciones y todos los seres humanos somos iguales, excepto a la hora de comerciar, porque ahí sí yo te voy a imponer mis reglas y mis precios y mis... Pero si te das cuenta, los dos extremos, estamos igual que hace 100 años, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en dos extremos que
que cada uno se pelea a Jesucristo de su lado o cuáles son las cuestiones correctas. Entonces, yo no veo progreso. Ahora, si nos vamos a lo que el libertarianismo enseña, se lo pueden preguntar a ChatGPT, ¿cuáles son los preceptos libertarios? Mentes libres, individuos libres, mercados libres, gobiernos limitados. Eso en ningún lado está diciendo que hay que usar impuestos ni para abortos, ni para bodas gays, ni para ponerle genitales distintos a las personas, ni siquiera para tener un welfare state. Vayan a preguntarle a la gente de derechas cuántos de ellos están de acuerdo con aniquilar el welfare state. La mayoría no está de acuerdo porque saben que entonces dejan de votar por ellos. Esta discusión yo la he tenido con el Partido Popular de España, que les digo, Podemos se los está comiendo porque ustedes están empecinados en tener un discurso que por qué no mejor acaban con el Estado benefactor y bajan los impuestos. Ah, no, porque eso nos deja sin votantes. Ah, bueno, entonces, cuando hablamos de militarización, magnificar el Estado, más subsidios, la derecha y la izquierda están de acuerdo, solo que cada una decide a quién le quiere dar los subsidios. La derecha le quiere dar los subsidios a las iglesias y a las familias tradicionales y a las mujeres que se embarazan, mientras la derecha o la izquierda, perdón, tal vez ahorita le quiere dar los subsidios a los que se quieren cambiar los genitales y a los gays que se quieren casar y a las mujeres solteras, pero al final todos están viendo cómo parasitan del mismo Estado. No hay una diferencia en la lógica, es solo una diferencia en quién se va a ver beneficiado. Y los únicos que realmente éramos oposición somos los libertarios. Pero ojo, esto también pasó con Pinochet. Cuando Pinochet llegó a Chile y muchos lo vieron como el Mesías, que no duró ni 40 años lo que hizo, porque ya se revierten las cosas. Cuando las cosas se hacen a punta de pistola y se hacen a través de violencia, eventualmente va a haber una ola que choca en La contra de vuelta. eso. Acabamos de celebrar los 35 años del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque quisieron imponer a punta de pistola, dividir a Alemania Oriental de la Occidental, Sí. en un lugar libertad, en otro no. Pues, ¿qué pasó? Lo mismo va a pasar con todos los regímenes. El problema es la cantidad de muertos, la cantidad de pobres, la cantidad de sufrimiento que se arrastra en ese camino. Entonces, ahorita todo el mundo está celebrando que hay un Bukele, que hay un Trump, una Meloni, pero no olvidemos que en el 2015 había un Macri, había un Duque, había un Alan, José Piñera, estaba también este Alan García, había tantos presidentes de derecha que tal vez no eran tan extremistas, ¿verdad? En la manera de ser tan fanatizada como lo son estos, pero tampoco funcionó. Y la gente volvió a poner a Lula y la gente en México sigue con Morena. Entonces, yo lo que observo de estos eh, intentos impulsivos y dogmáticos de ser más populistas que el populista original es que en el largo plazo no funcionan. Y son muchas las pérdidas que se dan en el camino. Eso te podría decir al respecto de progresismo, Sí. populismo y lo que el libertarianismo realmente es en esencia. ¿Cómo ves? Y después ya, si querés, dejamos que te hagan preguntas las personas que están participando aquí. ¿Cómo ves el futuro de Trump para los americanos con respecto a Europa? ¿Y cómo ves el futuro de Milei en Argentina? Pues mira, yo creo que lo más triste que está pasando en Estados Unidos es la manera en que la gente está polarizada y dividida. Eso siempre me lo dijo mi papá, que mi papá era cubano y nosotros perdimos la mitad de la familia porque se volvieron comunistas. Y mi papá me decía, el problema de estos dictadores es que lo que no puedes volver a hacer en otro país es a tu familia. Puedes volver a tener una casa, puedes volver a tener un trabajo, pero la descomposición social que Estados Unidos viene trayendo, que además no solo es culpa de Trump, estás hablando de obesidad, crisis del fentanilo, una crisis generacional de niños que han sido manipulados por los medios masivos a ni siquiera poder tener una sexualidad sana, porque no es sano ni lo que los conservadores están haciendo ni lo que la izquierda está haciendo. No es sano y no es libre para esa nueva generación. Entonces, criminalidad, racismo, pugnas internas que tiene Estados Unidos para Trump y para quien fuera, sería difícil manejar un Estados Unidos así.
Sí. Más para él, obviamente, que infunde tanto el odio, pero como a la gente lo único que le importa es la economía, yo esa lección la aprendí cuando fui a Ecuador con Rafael Correa, que tenía hasta un Ministerio de la Felicidad, donde él censuraba canciones porque su papá era alcohólico, entonces a él no le gustaba que las canciones hablaran de alcohol. Entonces tenía un ministerio que censuraba música, censuraba películas, censuraba series, metía presos a los periodistas, acosaba a los medios de comunicación, los militarizaba, pero la gente en Ecuador me dijo, mientras no toque el dólar, que haga lo que le dé la gana. Y creo que es la misma lógica. Creo que la gente le aguanta el racismo, la misoginia, el odio a estos personajes, porque por lo menos en la economía, al menos por un momento, todo está bien. Y hace todo el sentido del mundo. Si ven la nueva serie que hay en Netflix de cómo era la sociedad alemana previo a que Hitler llegue al poder, resulta que las ciudades alemanas, si bien endeudadas e infladas, eran ciudades donde estaban naciendo el arte, la psiquiatría, la psicología, personajes como Freud, la misma Viena, ¿no? Era un lugar de una explosión de sabiduría y de información. Ujú. Hitler no ganó por las ciudades donde estaba viendo estos avances científicos o psicológicos. Se fue al hinterland a tratar de revivir lo que Bismarck había hecho y a decirle a la gente, vamos a volver a tener esta Alemania grande, ¿no? Mientras a estos personajes se les presente ya no como esa minoría apedrada, porque no lo son, o sea, la derecha tiene que dejarse de comportar como una minoría frágil que no la dejan ser, son mayoría, y la izquierda también. Aunque la gran mayoría silenciosa en Estados Unidos son los independientes, la mayoría de la gente está registrada como independiente, no quiere saber nada de los demócratas ni de los republicanos, pero mientras a la derecha se le empieza a tratar como la mayoría aplastante que es, y no se le vea como, ay, los pobrecitos que no los dejan gobernar, sino que los que llevan la narrativa a través de los Elon Musk y los Trump y las Meloni y los Putin, etcétera, del mundo, creo que entonces los que somos verdaderas minorías, los que de verdad estamos siendo aplastados y estamos siendo censurados, insultados y acosados, tenemos un chance de por lo menos rescatar las ideas, como lo hizo Hayek cuando escribió Camino a la Servidumbre. ¿Qué puede pasar económicamente? Pues sabemos que Estados Unidos tiene una economía que es una farsa total, un dólar que está completamente colapsado, y yo no veo a Donald Trump queriendo acabar con la Reserva Federal. O sea, yo no veo a Donald Trump tomando las decisiones verdaderamente libertarias que se tendrían que tomar en una economía para que esa economía realmente sea libre. Probablemente tal vez se involucre en alguna que otra guerra, porque eso también le fascina a Estados Unidos, mantener su economía metiéndose en guerras para tener, digamos, favorcillos keynesianos a corto plazo, ¿no? Que hagan sostener la cosa. Eso sí puedo ver, pero tener a un Donald Trump que realmente tome las decisiones económicas reales, profundas, que Estados Unidos necesita, no, no lo veo. Javier Milei tal vez siga los pasos de Nayib Bukele y tuerza la constitución argentina para quedarse más tiempo en el poder y se invente una mayoría como la que se inventa Bukele, porque Bukele es muy bueno para ofrecer ayuda a Valencia, porque eso es lo que le da publicidad. Cuando fuentes en El Salvador te dicen que todos los hospitales y las escuelas que él abre son elefantes blancos, donde no hay medicinas, pero los abre para hacerse publicidad, mientras al mundo exterior manda esta imagen de el hombre fuerte. Sí, el hombre fuerte, que está muy bien, que es verdad que los mareros, 7 de cada 10 son sociópatas irrecuperables, según los estudios psiquiátricos que se han hecho, eso es verdad. Y es algo que hay que ver qué se hace, sobre todo en el largo plazo, porque si siguen naciendo naciones de traumados, pues obviamente las maras van a seguir teniendo jóvenes de oferta que no van a parar, por más que Bukele siga haciendo cárceles. Entonces, estos hombres son muy buenos para dar el manotazo y dar soluciones de corto plazo, pero no los veo dando las soluciones de largo plazo mientras las sociedades están cada vez más cosechando entre sí un odio, un resentimiento que eventualmente va a estallar.
¿Y qué fue lo que hizo que estallaran los Hugos Chávez y los Evo Morales y las Cristinas Kirchner? O sea, la historia es cíclica. No, no es una cuestión que sea solo así. Entonces, que en economía a la gente le vaya más o menos bien y aguanten otros atropellos como lo que hicieron los ecuatorianos con Rafael Correa, es lo más, es lo que veo más probable. Que veamos un Javier Milei que tuerza la constitución argentina para quedarse más tiempo en el poder, también puede llegar a pasar. Y va a pasar con el beneplácito de las personas, porque las personas no se oponen a las dictaduras, se oponen a que el dictador no sea el que a ellos les cae bien. Esa es la realidad de nuestras naciones, tristemente. Pero ¿cómo ves el tema de libertaria? Y ya te dejo, tenemos a otro periodista argentino acá, que genial, te va a hacer algunas preguntas, Nacho Montes de Oca, que seguramente lo conoces también, ¿qué tal? Sí, Bueno, el tema que vemos acá, bueno, primero, por eso te digo, el libertario, el liberal, acepta críticas. Si sí, yo te digo no tenés razón, no te vas a ofender conmigo ni me vas a decir traidora. claro. Lo que nos ha pasado con liberales de Austria, que le hemos dado la opinión a Javier Milei y directamente se enojó con nosotros Ujú, por pensar total. diferente. Bueno, a mí Eh, me pasó con María Martí. Ella lleva el Ayn Rand Center de América sí, Latina sí. y yo salí a decir, me parece, ojo, con darle el Atlas a Javier Milei, el Atlas de Ayn Rand, una mujer que era atea, que jamás en su puñetera vida hubiera estado de acuerdo con un gobierno que quiere llegar al poder diciendo que son las fuerzas del cielo y le van a dar a él el Atlas. O sea, yo no estaba hablando de Javier Milei, No, estaba no, hablando de Ayn Rand porque ella está muerta y no se puede defender, habiendo yo colaborado con el Ayn Rand Center de Latinoamérica, con el Ayn Rand Institute durante años, sacando sus cursos de filosofía, entrevistando a sus filósofos. ¿Y qué me gané? Me fundaron por completo. Y esta es la fecha que María Martí a mí no me habla. Y está no perfecto, pero sabía. yo no iba a permitir que a una filósofa que hubiera estado completamente en contra de las fuerzas del cielo, la prostituyan para seguirle levantando la imagen. O sea, mejor denle el premio de Sor Juana Inés de la Cruz, va, que por lo menos es católica, ¿me entendés? Pero ¿por qué utilizar persona, si él solito es tan sólido y tanta gente lo quiere, ¿por qué tenemos que recurrir a prostituir la imagen de filósofas objetivistas, ateas, de verdadero libre mercado, que no estarían de acuerdo con sus gobiernos? Y yo me gané ese tache y me voy a seguir ganando los taches. O sea, a mí ya no me invitan como hace unos años a CIPAC, a diferentes conferencias, porque ahora los que están de moda son ellos y estamos siendo gobernados por niños con el ego herido, como lo hablo yo en mi nuevo libro, que está fantástico, porque yo sé que esto solo es una moda pasajera y está No te bien. preocupes porque te vamos a invitar al Instituto Jope acá Sí, en Viena. sí, Aparte, si hablas perfecto inglés, todos bienvenidos. sí, Ya vamos a organizar para el próximo pero hay, año. pero hay que verlo con mucho desapego, porque Sí, sí, también, sí. ponele, yo he visto gente que este año que fui a Burning Man y estuve en el templo de Burning Man, había una carta de un joven a su papá que le decía, papá, te moriste de cáncer y no estuve contigo los últimos meses porque me podría que tuvieras en la televisión a ese desgraciado de Donald Trump y cómo él te fue llenando de odio y cómo tu cáncer es consecuencia. O sea, este niño creía, juraba que el cáncer de su padre era consecuencia de consumir El tanto. estrés. Sin embargo, el padre se murió, el hijo no estuvo con él y a Donald Trump le importa un carajo, como a Javier Milei le importa un carajo y a Bukele, que las familias argentinas, gringas, salvadoreñas se están dividiendo, se están odiando entre sí por algo tan absurdo que los libertarios siempre hemos dicho, es que la política es tan minúscula que no debería nunca de tener una parte tan principal en la mesa, mucho menos para que las familias se peleen. Entonces, cuando empezamos a ver cómo la gente se fanatiza, eso vos no lo puedes comparar con libertarianismo porque es Ahí está. diametralmente opuesto. Ahí está. Le justo tocaste el tema que yo quería decir.
el libertarismo, el liberalismo, ¿no? O sea, nosotros, yo soy más liberal, pero por el tema que te contaba de la ideología en Austria, pero Sí. igual respeto muchísimo el libertarismo y respeto muchísimo la libertad, y por eso me encantaba que lo presentaras. Bueno, yo te agradezco mucho por esta exposición. Quienes quieran hacer preguntas, pero a ver, Nacho. A mí me gustaría apoyar lo que dijo Gloria. Estoy absolutamente de acuerdo con la crisis que vivimos, absolutamente, y me solidarizo porque también lo he vivido y lo sigo viviendo estando en Argentina. Se hace cada vez más difícil tratar de mantener el vínculo desde la razón y tratar de evitar estas posturas. Vos hablas de las fuerzas del cielo y esa es una postura cuasi religiosa. Claro. Al abandonar la razón, se abandonan los ideales del liberalismo, que de ahí deviene también el libertarianismo, que tiene que ver con el iluminismo y con el abandono de esa idea de regir todo por un oscurantismo que viene de una religión, de un monarca o de un dogma. Precisamente de eso nos escapamos a través del iluminismo. Y vos decías recién chicos, son como chicos crecidos, es tal cual. Son hijos de una generación de la SAP en donde lo quiero, lo tengo. Y creo yo que muchos políticos interpretaron correctamente, y creo que vos nombraste a Trump, a Bukele, a Milei, esta idea de que si vos me seguís, si vos cargas mi app política, inmediatamente va a llegar la solución como llega una pizza o como llega un mouse o un teclado. Y Sí. creo que esa es la principal crisis, que es la falta de profundidad, que son las ideas charco, ¿no? Estas ideas que son extensas, pero de poca profundidad. Y es ahí donde nace la violencia, porque claro, cuando no se corrobora en los hechos la propuesta o la promesa, comienza la parte oscura, que es la conspiración, el deep state, las antenas 5G o lo que quiera llamarle. Y de nuevo el refugio hacia el oscurantismo, hacia esas ideas que son incomprobables desde la ciencia, desde la razón, por supuesto, ¿no? Mm. Y entonces ahí empieza algo que yo siempre digo que lo dijo Octavio Paz, pero la verdad es que nunca lo pude chequear, así que voy a decir que lo dijo Octavio Paz, que es un gran escritor, que decía que la retórica antecede a la violencia y es posterior también porque la justifica. Y esa retórica encendida de muchos que se dicen liberales, que prohíben el pensamiento, que no solamente lo prohíben, sino que sancionan con la cancelación al que no piensa exactamente igual, es lo contrario al liberalismo. Yo me considero liberal, aclaro, ¿eh? Pero liberal radical al punto tal que mi única religión es la tolerancia. Voy a poner un ejemplo para cerrarlo. Voy a poner un ejemplo que va a salir de lo cristiano, ¿sí? Vengo y para demostrar que es ecuménico, que no es solamente de nuestra región, vengo de un debate, ¿sí? En las redes, en donde se me decía que yo era anti-israelí, para que vean el nivel de intolerancia que tenemos en Occidente, que era anti-israelí porque no decía que Jerusalén es la capital de Israel. Por supuesto, para mí, es Tel Aviv. ¿Pero por qué? Porque hay una resolución de Naciones Unidas que dice que no es legal la mudanza de la capital de Israel a Jerusalén. Es mi opinión. Es la resolución 450. Y por eso me han tildado de anti-israelí gente que milita en los libertarios, ¿eh? Y no estoy hablando de gente de Israel, estoy hablando de gente de Argentina. Gente de Argentina y de Israel y de varios lugares. Y mi contestación fue muy simple. Para los judíos es el año 5400 y pico. Para los musulmanes es el año 1400 y pico. Y para mí es el 2024. ¿Qué año es? Podemos contestar todos el año que cree que es y estar en lo cierto. Y eso es pensar como liberal. Lo que pasa hoy es que te dicen y te atacan porque vos decís tal año y te dicen no, no.
Eso no es correcto. O sea, no se permite ni siquiera la diversidad. Y con esto cierro, Gloria. Coincido con vos. La idea de aceptación de la diversidad como fuente de riqueza, no solamente intelectual, sino material, se está perdiendo porque Occidente, en su lucha contra el oscurantismo, si se quiere, del otro hemisferio, y en esta idea de perseguir a los caníbales, se ha convertido también en caníbal. Ujú, Y la última frase que tiro es, ¿saben qué? Cuando el caníbal ve que le están masticando el brazo, el gesto que hace no es de dolor, es de satisfacción, porque te han convertido a vos también En en un sadomasoquista. caníbal. ujú. Mm. Eso, en apoyo a lo que vos decís, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, Gracias. Sí, perdón, Marilyn Salavarria te quiere hacer una pregunta. ¿Está bien? Hola, Marilyn. Hola, hola Hola. Gloria, gusto de verte. Gracias por poner esta sesión, de verdad que es muy interesante. Gloria, quería hacerte una pregunta basado en cualquier conocimiento que tengas de este tema. O sea, no es necesario decir que estamos más que súper de acuerdo en lo que hablabas de estos extremos entre el conservadurismo, el progresismo, cómo al final todos los que estamos basados en las ideas de la libertad individual y de un Estado que no tenga un poder excesivo ni nada de eso, quedamos atrapados en el medio. Pero también, como decías, cómo la sociedad y el individuo y las personas sencillamente no saben cómo ser libres, no saben cómo vivir sin el Estado, no sé, ni siquiera tienen la valentía de atreverse a imaginar o a atreverse como que a esbozar una situación de la vida real donde el Estado no esté presente. Y eso me trae a la pregunta que tiene que ver con este proyecto, que creo que hay muchas organizaciones y muchos proyectos de generalmente grupos o fundaciones de tendencias liberales o libertarias que en inglés se llaman The Free Private Cities. Están tratando de traer una alternativa a los individuos que sí se creen capaces de vivir en libertad sin la intervención del Estado, una alternativa que sea un rechazo a este legacy government, no se me ocurre ahora cómo decirlo en español, y que esté basado más, de hecho, en los principios de un contrato comercial donde haya el consentimiento al 100% de todas las partes involucradas. Hay varios ejemplos en todo el mundo, hay varios en Latinoamérica, algunos han fracasado, la presidenta de Honduras destruyó uno de los contratos que tenían con Próspera, hay otros que están avanzando en los océanos, que son muchos también basados en programas de protección ambiental, hay otros que están levantando economías en comunidades sumamente destruidas en África. Y quería preguntarte, en cuanto al conocimiento que tengas de ese proyecto, ¿qué opinión o qué, no sé, qué sentido, qué sensación te da de que sea en realidad una opción viable para que al menos pequeños grupos de personas empiecen a demostrarle al resto de la sociedad, al resto de la humanidad, que si somos lo suficientemente responsables y lo suficientemente efectivos, podemos construir vidas prósperas sin tener la influencia del Estado o al menos reduciéndola lo más que podamos? Gracias. Sí, es una idea fascinante que por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención porque los liberales y los libertarios, precisamente por su naturaleza racional, no están casados con las fronteras autoimpuestas por regímenes que de liberales no tuvieron nada, ni la corona española, ni las Naciones Unidas, que es un supragobierno por encima de los demás gobiernos. Entonces el liberal se va por el sentido común y por la evolución. Y si eso pudiese ser juntar a un grupo de personas que están hartos de vivir bajo el yugo del estatismo y colectivismo, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿por qué no? Pero el error, que creo que es por lo que mis amigos anarcocapitalistas también fallan en su utopía, porque eso también, ¿no? El liberalismo se basa tanto en el sentido común y en la racionalidad que muchas veces termina siendo utópico, porque entonces, ¿cómo lo aplicas? Y el problema es que si tú quieres un área de individuos libres donde se diga, a ver, en esta sociedad va a haber 10 principios básicos y es que todo el mundo es libre hasta no dañar la libertad de los demás. Aquí se respeta toda creencia, toda sexualidad, todo, etcétera, mientras no se respete el del prójimo, etcétera. No puedes constituir una sociedad libre dentro de un estado o de un país que no lo es, porque entonces te pasa lo de Honduras y llega una Xiomara y te quita el contrato.
Entonces, ¿por qué no podemos pensar, y ahora que hay tantos gringos yéndose de Estados Unidos por ejemplo, el triunfo de Trump, gente que vota con sus pies, como durante años 60 millones de latinoamericanos han votado con sus pies yéndose a Estados Unidos porque no les gusta su país, pero gente que votando con sus pies pudiéramos decir una carta a la OEA pidiendo un territorio que hasta se puede hacer en la mitad del mar, así como hacen los árabes en lugares como Dubái, y vamos a hacer una isla donde se va a respetar la libertad individual y se va a tener un gobierno limitado. Y véngase a vivir aquí cualquiera que quiera vivir bajo esos preceptos. Y si usted no quiere vivir bajo esos preceptos, tiene todo el continente para seguir viviendo en el mismo liberticidio que siempre ha habido. Somos un continente que se acostumbró a tener una isla esclava porque ya casi 70 años y no tenemos problemas con vivir con esa isla esclava, donde las mujeres se prostituyen aunque sean ingenieras, donde la gente no puede salir, donde están hambreados, ahorita no tienen electricidad. No tenemos problema, somos tan crueles en nuestra esencia que no tenemos problema con tener islas esclavas como Cuba, Coreas del Norte latinoamericanas como Nicaragua, Ujú. holocaustos como lo que ha sido Venezuela. Eso no nos importa. Para eso, la piel nos aguanta y nos aguanta bastante. Pero, oh Dios mío, pensar en un territorio libre. No, no, no. Eso sí, no. Porque eso sí que va a ser Sodoma y Gomorra. Así de grande es nuestra hipocresía, así de grande es nuestro síndrome de Estocolmo. Y yo creo, como todo en esta vida, los cambios los hacen las minorías. Hay una charla TED maravillosa que habla de por qué las mayorías son ignorantes y solo son borregas. Y es la verdad, o sea, solo el 3% de la humanidad es responsable de empujar a la humanidad para arriba. La mayor parte de la gente solo se deja llevar, no quiere ser libre, no quiere ser racional. Esa es la verdad. Pero ¿por qué esas minorías, sabiendo todo lo que hemos sabido, con todo lo que hemos avanzado, por qué no podemos tener nuestro propio territorio? Yo creo que sí se puede. Solo es cuestión de organizarse. Organizarse con tecnología, con ciencia, con sentido común y decir, ¿por qué me tengo yo que someter a los trompistas y a los chavistas del mundo? ¿Por qué? Si yo sí sé mejor, o sea, ¿por qué? Ujú, Porque yo incluso vengo de gente que se largó de sus países, de Hungría y de Cuba, porque dijeron, chao, aquí no se va a poder solucionar esta vaina. Y si mis abuelos hoy estuvieran vivos y vieran lo que es Hungría con Orbán o lo que es Cuba con lo que quedó de los Castro y Díaz-Canel, dirían, qué bueno que me fui de ahí, ahí no había nada que hacer. ujú, O sea, la Ujú. historia les dio la verdad. Entonces, yo sí soy de que para hacer las cosas distintas hay que empezar a proponer cosas distintas. Y por ujú, eso hice una candidatura presidencial que si la llevas con la izquierda o a la derecha, te dicen no gracias. Porque ahí está la otra con los trompistas, que ahora están celebrando que Trump va a quitar financiamiento a las escuelas que enseñen que hay 32 géneros. Es que la solución libertaria es que la educación no te la dé el gobierno, ni para que ujú, te enseñen 32 géneros o te enseñen dos géneros o que Adán y Eva fueron reales. No, la solución libertaria es que la educación no está en manos del gobierno, no que solo le voy a quitar dinero a las escuelas que enseñan los géneros que a mí me caen mal, pero le voy a seguir dando dinero a las escuelas que dicen que Adán y Eva y los dinosaurios convivían y hacían kumbaya. ¿Por qué? Porque esas sí son las escuelas que a mí me caen bien. Entonces, el dictador empieza a manejar a su antojo ujú, los recursos y esos no son los preceptos libertarios. Porque el libertarianismo te enseña que precisamente como mañana te puede caer una xiomara que te quite las ciudades libres, mejor es que el gobierno no tenga potestad ni en la economía, ni en la educación, ni en nada, más que en la seguridad y la justicia. Y cuando me hablan a mí los anarcocapitalistas de, bueno, pero es que con minarquismo también hay corrupción. Ok, pero primero lleguemos al minarquismo. Cuando tengamos minarquismo, entonces hablamos de anarcocapitalismo, que esa es otra que también no entiendo de los anarcocapitalistas de mi ley. Se supone que no va a haber Estado, pero quieren un policía a las 24 horas detrás del útero de cada mujer porque vamos a ver si no va a ir a abortar, porque eso sí lo quieren criminalizar. Entonces es como, a ver, no vamos a tener gobierno, pero sí vamos a tener un gobierno para fiscalizar úteros. No me queda claro. El punto es,
sí estoy de acuerdo con empezar a pensar en soluciones distintas, porque todo lo que hoy existe salió de la imaginación de alguien en algún momento histórico. Y las naciones que creemos tan firmes no tienen ni 300 años de existir. Todos los imperios caen, mutan, se mueven. Y yo sí tengo fe en que las personas que quieren vivir en libertad algún día puedan llegar a no ser esclavas ni súbditas de las decisiones que alguien toma. Porque pues sí, a mí me dicen, ¿y por qué vivís en México si ahí ganó Claudia Sheinbaum? Y le digo, ¿y es que a dónde me mudo? ¿Dónde encuentro yo un pedazo de tierra en esta humanidad que vaya con mis valores? Está difícil. Y con un idioma que yo hable, porque sí, tal vez en Estonia la gente Ujú. es más libre, ¿no? Pero no hablo el idioma. Mi punto es, sí creo que es bien importante que las personas que creemos en libertad empecemos a pensar de manera distinta. Lo Ujú. están haciendo del otro lado. Elon Musk es súper responsable al comprar Twitter de que hoy Trump sea presidente otra vez. ¿Por qué? Porque pensaron diferente. Dijeron, este es un tipo que ya pasó lo del Capitolio, es criminal. Ok, ¿cómo le hacemos para que sea presidente? Movámonos, hagamos algo distinto, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues no nos queda de otra que hacer un seasteading en algún lugar del océano y que cada quien hable el idioma que le parezca. Pero Totalmente. definitivamente, sí es algo que he empezado yo a mirar, a leer, a informarme en los últimos años, no mucho, pero la esencia es lo que decías, es hora de buscar soluciones innovadoras, de buscar ideas nuevas, de utilizar, por Dios, la tecnología que tenemos a nuestra disposición en el siglo XXI, como mismo usaste el ejemplo de Elon Musk y cómo usó la tecnología de Twitter y todo lo demás que está haciendo. Nosotros, como personas que de verdad apreciamos la libertad individual, tenemos ya que asumir el puesto de empezar así a buscar soluciones innovadoras y propuestas que tengan un valor de peso para las personas que de verdad se sienten responsables y capaces de vivir sin la interferencia del Estado. Totalmente de acuerdo. Sí. Perdón, Bueno, ¿podría agregar algo a lo que dijeron? rapidito porque no tiene Sí, muy tiempo. chiquito. Hay territorios libres que también son mentales y que pueden ser en las redes, y si la ignorancia se extiende, también se puede crear en paralelo un territorio libre de pensamiento, saliendo a discutir y a debatir y a informar, en donde se esparce tanto bullying, tanta mentira, y creo que también eso debería hacerse en paralelo. Ese territorio libre mental también tiene que crearse al mismo tiempo, y hay que salir y dejar de tenerle miedo a la cancelación, al debate y a la discusión. Eso. Bueno, por eso hacemos también este tipo de, digamos, de streamings y tratamos de publicarlos en varios medios, ¿no? Y por eso también quienes quieran publicar o que se publique algo, los invito. Se los publicamos en más medios, en más prensa. Puedo asegurar Austria, Alemania y en América Latina que lo lean en español, ¿no? O sea, es lo que puedo poner de mi parte porque realmente también me interesa luchar mucho por este cambio de mentalidad porque Europa nos la están convirtiendo en un talibán musulmano, ¿sí? Tristemente es lo que está pasando y con muchas ultraderechas, no me gusta decirlo como liberal, ultraderechas, pero demasiado extremas, extremismos, los extremismos no son buenos. Ujú. Bueno, Gloria, te agradezco muchísimo, espero que lo podamos repetir en cualquier momento. Te vamos a apoyar para tu candidatura en todo lo que sea necesario, Gracias. desde acá de Europa también. Y creo que también de América Latina son muchísimas personas las que realmente te respetamos muchísimo. Podemos coincidir o no en algunos aspectos como todos los liberales, ¿no? Porque somos libres, entonces tenemos, pero realmente sos un ejemplo porque seguís tus ideales, te felicito, te deseo todos los éxitos y te doy el cierre de esta palabra agradeciéndote desde Más Prensa, Más Medios. No, muchas gracias, Karim, porque cada vez los espacios se están volviendo menos, lo cual me lo tomo como un honor. No he estado todo este año haciendo mucha meditación, mucho yoga, mucho desapego, saber que en la humanidad está pasando lo que tiene que pasar y está bien. Y cada vez son menos los espacios, pero son más valientes. El otro día también hablaba con Ladies of Liberty en Brasil,
porque dicen, es que claro, o sea, tenemos a Lula de regreso, pero es que Bolsonaro no es la solución, entonces, ¿qué hacemos? Y los espacios cada vez se están volviendo más pequeños, pero de más reflexión también. Y eso me da un sentido de que, bueno, no te sabría decir si la etiqueta de libertario le va a pasar lo mismo que a la suástica, porque puede que sí, y puede dejar de ser algo que tenga un símbolo como lo tenía, ¿no? La suástica milenaria védica que significaba prosperidad y bienestar, y en cuestión de menos de una década se prostituyó a ser uno de los símbolos más sangrientos, y eso puede pasar con la etiqueta libertaria, y llegue un momento donde uno diga, ¿saben qué? Me rindo. Traté de rescatarla, traté de pulirla, pero esta fuerza fue mayor y a lo gebeliano se la robó, puede ser que sí, y que llegue un momento donde ya llamarse libertario no tenga ninguna separación con lo que ahorita estamos viviendo, puede que ocurra, y hay que vivir con mucho desapego también de eso, porque si no, te come, te enferma, y yo creo que la vida es muy valiosa como para estarla perdiendo por políticos de mierda en todos los lados, a los cuales ni tu vida, ni tu salud, ni tu familia les importa un carajo. Y eso es lo que a mí personalmente más me duele, ver cómo la gente se está suicidando, que también pasó cuando Trump no ganó y los de QAnon se suicidaron porque creyeron que ya el mundo se acabó, y ahora hay gente que se suicida porque Trump ganó. Eso me parece, wow, qué increíble a los niveles que estamos llegando. Familias que se desintegran, el odio que se está fermentando. Eso es lo que realmente duele. Y creo que eso es a lo que hay que prestar más atención que si Trump hace o no hace, o Bukele o tal, y verlo con mucho desapego y confiar en que estas ideas, igualito que como Hayek hace 100 años escribió Camino a la servidumbre, hay momentos donde pareciera que la biblioteca de Alejandría se quema, pero las ideas persisten si alguien las cuida y vuelven a surgir cuando sean necesarias. Y creo que ese es el objetivo, la labor que yo me he dado a tener. Y por eso hice mis 15 propuestas presidenciales para decir, esto es por lo que yo voy. Sencillo. Y para que la gente no me tergiverse o no y aún así me tergiversan, pero fue mi manera de decir, esto es en lo que yo creo, ojalá algún día se pueda dar, y si no, pues está bien, pero de verdad no permitan que esta realidad política les amargue la vida, porque su vida es más valiosa. Y si algo nos enseña precisamente el liberalismo y el libertarianismo, es que la política no debería de ser tan importante como para arruinarnos la existencia. Y que claro, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, pero yo confío en que si las personas que realmente no se fanatizan se siguen uniendo entre sí, vamos a poder hacer un buen frente de por lo menos de defensa. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Les quería decir, les dejé mi Twitter también, tienen el de Gloria, pueden colocar sus contactos o en el de Gloria, en el mío, como quieran también, para que sigan estando informados de todos los eventos. El medio en que edito desde acá de Europa en la lengua española se llama www.masprensa.com. Y ahí también van a encontrar muchísimas informaciones, publicaciones de Gloria, y de publicaciones que defiendan realmente las ideas de la libertad a nivel internacional. Y están todos invitados a participar, y me pueden escribir, y todo lo que tengan, ideas de streaming que quieran organizar, los organizamos con gusto. Y a vos, Nacho, ya te voy a agarrar para hacer con vos un debate, ¿eh? Cuando quieras, yo solamente voy a decir a lo Bárbara, que dijo Gloria. Los enemigos de la libertad bárbara. están en el frente, están en la retaguardia, en el flanco derecho y en el flanco izquierdo. Y Excelente. no se nos pueden Bueno, escapar ahora. les digo entonces, en nombre de Más Medios, muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Gloria, y hasta la Gracias. próxima. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.